Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de La Prensa Charrúa. En este día vamos a charlar sobre uno de los momentos que cambió la historia de nuestro país. Este evento era la dictadura de Juan María Bordaberry. Este arranca el 27 de junio de 1973 tras un golpe de Estado en donde Bordaberry toma poder del país. Durante 12 años de dictadura donde aumenta la tragedia de esta dictadura hacia el pueblo. Empezamos a sufrir. Sin embargo, este evento no nos hundió como país, sino que nos hizo más fuertes para seguir luchando por nuestro hermoso país. Para la audiencia que no conozca o no esté familiarizada con este incidente, la dictadura de Juan María Bordaberry afectó a muchísimos uruguayos. Lo que ocurrió durante estos años fueron muchas desapariciones, muertes, secuestros y torturas. Los incidentes más graves eran más que todo las desapariciones de políticos y el crecimiento de los grupos guerrilleros a causa de la democracia. Este cada vez debilitándose más y haciendo más fácil que estos grupos guerrilleros aumentasen su poder sin inconvenientes. El 12 de junio de 1976, Bordaberry es obligado a prescindir de su presidencia y Alberto de Micheli es colocado provisional muerte por las Fuerzas Armadas. De Micheli era solo un presidente provisional, sin embargo, decide suspender las elecciones presidenciales en noviembre de ese mismo año. Las Fuerzas Armadas deciden entregarle la presidencia a Aparicio Méndez. En este momento tenemos a Benjamín Nahum, un historiador uruguayo que se dispuso a charlar con nosotros y a contarnos un poco sobre esta época oscura de Uruguay. Hola, muy buenos días, señor Benjamín. Muchas gracias por aceptar venir a la prensa charrúa como un invitado especial. Muchas gracias a usted por invitarme. Para la gente que no lo conoce, señor Benjamín, cuéntenos un poco de su trabajo. Pues mi nombre es Benjamín Nahum. Yo soy un historiador, profesor e investigador uruguayo. Actualmente me dedico a ser profesor de Historia Económica en la Universidad de la República. Señor Benjamín, ¿será posible que usted nos cuente lo que recuerda sobre la dictadura de Uruguay y el poder que tenían las fuerzas militares? Pues yo empecé siendo docente en el Liceo de Las Piedras en 1957, una secundaria muy bonita. Fui profesor de instituto durante 11 años hasta que fui contratado en IPA, el Instituto de Profesores Artigas. Mientras trabajaba acá, fue afectado por el golpe de Estado y el inicio de la dictadura de Bordaberry. Qué pena por interrumpirle, señor Benjamín, pero ¿por qué fue afectado por el inicio de la dictadura? Pues el Instituto de Profesores Artigas fue muy observado durante las décadas de los 60 y los 70. Hubo muchas detenciones, destituciones a docentes, como lo que me ocurrió a mí, un secretario que trabajaba en el IPA. Retiró un símbolo de campaña del IPA y el gobierno intervino en este incidente y destituyó a muchos docentes. Después se quedó sin trabajo. ¿Qué fue lo que hizo? Pues digamos que después de mi institución trabajé como editor de centros privados de estudios. Ahí muchos investigadores en ciencias sociales me ayudaron, ya que ellos no fueron exiliados. A base de esto, yo pude mostrar mi voz y con publicaciones mandaba la voz de los que estos investigadores me contaban. ¿Y cómo sufrió los cambios de dictadura y el poder de las Fuerzas Armadas? Yo no voy a compartir mi opinión sobre esto, ya que esto no es lo correcto durante estos momentos. Lo que te puedo contar es que era un momento muy complicado para todos. Yo recuerdo que hubo una gran inflación del peso y era muy complicado mantenerse estable con lo poco que se ganaba y lo costoso que eran muchas cosas esenciales. Había muchos caos en el país y mucha gente que no sabía qué hacer en estos momentos. La Fuerza Armada tenía muchísimo poder y eligieron a dos presidentes ellos mismos. Eso es lo que estoy dispuesto a contar. No quiero decir algo de mi opinión, ya que es mejor no mostrar tu punto de vista en los asuntos políticos. Gracias por todo, señor Benjamín. Que tenga un muy buen día. Listo, muchas gracias, señor Benjamín. Ahora viene un anuncio publicitario y después volvemos con la prensa charrúa, con una entrevista de una mujer llamada Brenda, que nos viene a contar su historia y sus sufrimientos tras ser víctima de los militares. Levantar el techo. Veamos. ¡El techo, por favor! Inmediatamente se levantará el piso. Esto es mayor inflación. Todo quedaría como antes. Entonces, ¿qué hizo el gobierno con las nuevas medidas? ¡Está bajando el piso! Bajó el piso. Ahí está el secreto.
Estas medidas deben ser complementadas por una acción en el mismo sentido de los sectores oficiales y privados. En el día de hoy nos está acompañando Brenda, una de las cuentas víctimas de los militares. Hola, buenos días, Brenda. Muchas gracias por aceptar la invitación a venir a la prensa charrúa como invitada muy especial. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a su canal. Siempre me gusta compartir mi experiencia. Cuéntanos, ¿qué pasó en la noche de invierno de 1972? Esa noche en 1972 yo estaba escondida en una casa de campo ubicada en Canelones, cerca de Montevideo, donde mi vivienda estaba rodeada por los militares por la noche. ¿Tú en esa época qué edad tenías alrededor? ¿De qué grupo usted formaba parte? Yo en esa época tenía 21 años y además yo formaba parte de la cédula de apoyo logístico al Movimiento de Liberación Nacional. La noche de mi arresto fui trasladada al 9º cuartel de caballería, que lo cual está ubicado al noroeste de la ciudad. ¿Cómo fue tratada al llegar a la cárcel o qué le hicieron en los interrogatorios? En los interrogatorios me sometieron a ahogamientos y también descargas eléctricas en algunas partes de mi cuerpo, como por ejemplo en los pezones. Y en esas cuantas sesiones trajeron a un compañero de mi grupo guerrillero para que vieran cómo me torturaban y me violaban. ¿Cuál era el propósito de que llevaran a tu compañero? Ellos solo lo hacían para una sola cosa, sacar la información. Bueno, gracias Brenda por venir al canal y compartir tu experiencia que vivió durante la dictadura. Gracias a ustedes por dejarme compartir mi historia. Listo, muchas gracias. Ahora viene un anuncio publicitario y después volvemos con una hermosa novela que solo trata más que todo sobre lo que ocurre en Uruguay durante esa época y lo duro que era. No se separen a la prensa charrúa que ya volvemos. Sí, por mi país, sí, por Uruguay, sí, por el progreso y sí, por la paz, sí, por el futuro, vamos a votar, sí, por la grandeza, sí, de mi Uruguay. Dígale sí al progreso y a la paz. Dígale sí al Uruguay. Sí, por mi Uruguay. Listo, ahora viene la tercera parte, la novela, que es una historia muy bonita de un escritor de nuestra prensa. Ojalá lo disfruten. Bueno, la situación en esos años, aproximadamente a principios de los años 70, era muy complicada, la verdad. En mi caso, mi familia era una familia de militantes políticos y geniales, además de que no recuerdo que el año de las elecciones yo tenía aproximadamente por ahí 10 años. Y como mi familia era reconocida por los cargos que tenía, recibió y fue víctima de 3 atentados a lo largo del año 71. Por esto lanzaron 3 bombas en diferentes momentos. Gracias a Dios no fueron bombas de gran poder explosivo, a lo que fueron daños que no lograron a tomar la casa totalmente. Era típico ver las protestas en las calles. Normalmente siempre te levantabas por ahí alrededor de las 4 de la mañana y como te imaginas, lo primero que veíamos era una nube de polvo, acompañada de una explosión con ruidos de vidrios que se rompen todos al mismo tiempo. Además de no saber qué había pasado, estaba completamente perplejo. Como dije, en ese tiempo yo era muy joven. Además que el clima se veía muy complicado. Yo pienso incluso que para un niño era difícil adquirir conciencias políticas rápidamente, ya que lo estaban viviendo así como lo hice yo. Además que los colegios discutían el tema de las políticas sobre la situación, partidos y también las elecciones. Recuerdo cuando escuchaban me comentaban sucesos que habían pasado anteriormente por ahí en la 63, cuando en la época habían actos en colegios donde se mataban estudiantes en asambleas, causando a la gente deseo y rabia hacia el gobierno. Además de que era así casi diario asistir a entierros multitudinarios y eso era antes del tiempo de la selección. Realmente recuerdo que eso no se podía ver en ningún tipo de democracia. Se corría el riesgo de estar muerto por solo participar en una manifestación. Era terrible. Bueno, con estos 3 importantes capítulos de nuestra historia con la dictadura de Bordaberry, concluimos el episodio de esta semana.
Ojalá hayan disfrutado y nos vemos la siguiente semana. Gracias.